Listo. Y les voy a compartir mi pantalla. Ok, porfa me confirman si ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora, ahí está viéndose bien. Ok, permítanme, yo pongo este anclaje aquí. Listo, ok, perfecto. Bueno, continuando con nuestro tema acerca de las disciplinas espirituales, hoy quiero compartirles esta enseñanza acerca de la disciplina de la adoración. Muchas veces hemos escuchado el término de adorar relacionado a cantar o con las canciones de adoración, haciendo una diferencia entre adoración y alabanza, ¿no? Como que mm, la música de adoración es como esa que es suave, que es lenta, que es muy romántica, la alabanza es esa que es más divertida o más llamativa. Entonces, tal vez tengamos una idea acerca de eso en cuanto a la palabra adoración, eh, que viene después de donde nosotros venimos la mayoría, ¿no? De nosotros, de ese contexto carismático en el que hablamos de adoración como un acto más externo en cuanto a cantar, que lo que realmente pues explica la palabra, expone la palabra acerca de lo que es la verdadera adoración. Entonces, quiero enfocarme para esta enseñanza en este pequeño bosquejo que tengo acá. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es adorar o qué es la adoración. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del culto dominical que tiene mucha relación con nuestra vida de adoración, no solamente privada, sino también en comunidad. Y finalmente vamos a hablar del corazón adorador. Bueno, entonces en Romanos 12:1 dice así, voy a leer lo que lo tengo aquí en la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, voy a hablarles acerca del contexto de este versículo. La carta de Pablo a los romanos fue escrita a hermanos creyentes que estaban en la iglesia en Roma, que estaban en ese momento en Roma, no tanto como a la iglesia local, sino a los creyentes en general, la iglesia eh, que estaba en la ciudad de Roma. Entonces, Pablo les escribe esta carta y empieza la carta a los romanos hablando de la condición caída del hombre. Si nosotros recordamos en los capítulos 1, 2 y 3 hablan de cómo el hombre después de la caída queda en una condición pecaminosa por naturaleza. El hombre nace en una condición de pecado y toda su naturaleza desea el mal. No puede desear a Dios por sí mismo porque pues está muerto en sus delitos y pecados. Entonces Pablo hace una exposición de cómo es la condición del hombre sin Cristo. Después, a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 11, 36, hace una exposición del Evangelio. Empieza a hablarnos acerca de la obra de Cristo en el plan redentor del Padre, que gestó desde antes de la fundación del mundo, y cómo esta obra se desarrolla a través de la historia, desde una promesa a Abraham, habla de la elección, habla de una justificación por medio de la fe, nos habla del poder del Evangelio para nuestra salvación y habla en sí de toda la obra de Cristo, de qué fue lo que hizo Cristo, que pagó, cargó con nuestros pecados, se imputó nuestros pecados y nos puso a nosotros su justicia. Y todo esto es de lo que habla en sí esta parte, esta sección intermedia de Romanos, de la obra de Cristo a nuestro favor. Y cuando llegamos a este capítulo, que es donde está este versículo que les acabo de leer, capítulo 12, entonces ahora Pablo empieza a hablarnos de cómo nosotros como creyentes respondemos a esa gracia salvífica de Cristo. Y nuestra respuesta natural ante la gracia y la obra de Cristo es entregarnos como un sacrificio al Señor. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí Pablo en este pasaje, y sabemos que es Pablo inspirado por el Señor, el que dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es eso del culto racional.
Entonces, bueno, ok, ya que dice Pablo en la carta a los romanos pasa a explicar la obra salvífica de Cristo, a cuál es la respuesta entonces natural de nosotros como creyentes, porque no solamente habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, sino que si seguimos leyendo capítulo 12, 13, 14, está hablando de los deberes cristianos. De hecho, acá en mi Biblia, que es Reina Valera del 61 títulos, dice deberes cristianos. Entonces, como que Pablo dice, bueno, ya que Cristo hizo esto por ustedes, y ustedes cómo van a responder a eso. Se tiene que haber una obra en respuesta a la gracia, ¿sí? Ya sabemos que nuestra salvación no es por obras, pero las obras son una evidencia de nuestra salvación. Así que debe haber una evidencia tangible, visible, en nuestras obras como respuesta a un nuevo nacimiento, ¿cierto? Entonces habla de eso. Entonces, ¿qué es la adoración? En primer lugar, se describe como un sacrificio vivo. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio vivo, vamos a pensar sobre todo en cómo hablaba el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios. Entonces, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, ya puedan ser becerros o se ofrecían corderos. En algunos casos, cuando venían a ofrecer algún sacrificio, a veces no era simplemente el que uno quisiera, sino el que uno pudiera ofrecer. Entonces, el Señor decía que para los que no tenían mucho dinero podían incluso ofrecer un par de tórtolas. Y esos sacrificios en ese momento eran sacrificios que se ofrecían y se sacrificaban sobre el altar, entonces eran muertos, ¿sí? Eran los animales muertos. Entonces, ¿qué se ofrecía? Se ofrecía un animal que estaba muerto. Ese sacrificio era insuficiente porque tenían que cada ciertas fechas volver a ofrecer sacrificios. Delante del altar se ofrecían sacrificios diarios, se hacían sacrificios anuales por el pecado del pueblo. Entonces constantemente tenían que estar sacrificando y haber derramamiento de sangre sobre el altar para el perdón. Y se hacían momentos específicos. Entonces no todo el tiempo se estaban ofreciendo sacrificios, sino que había momentos del día, momentos del año en el que se hacían estos sacrificios. Ahora, ¿cómo es el sacrificio vivo del que nos está hablando Pablo en este pasaje de Romanos? Es opuesto, ya no es animal, sino que es espiritual. Estamos ofreciendo un sacrificio espiritual al Señor. Es un sacrificio que es vivo. Nosotros nos ofrecemos en nuestra vida y ofrecemos un sacrificio constante en todo lo que hacemos durante nuestra vida. Es suficiente a través de Cristo. Sabemos que Cristo fue el sacrificio suficiente, por eso ya no se hacen sacrificios de animales, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar el pecado. Y ahora nosotros nos ofrecemos también como un sacrificio suficiente en la justicia de Cristo. Obviamente sabemos que si nosotros nos ofreciéramos en nuestra vida natural, pues nuestro sacrificio sería imperfecto, sería un sacrificio impuro, no sería santo, no sería agradable, pero sabemos que nosotros nos presentamos ante el Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Cristo, a través de Cristo. Entonces Dios, el Padre, nos ve a través de Cristo y hace que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda de nuestra vida sea aceptable a Él. Y es continuo, porque desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, constantemente estamos ofreciendo nuestra vida como un sacrificio al Señor. Además de esto, Pablo habla de un cuerpo. No solamente estamos ofreciendo un sacrificio espiritual, sino también en nuestro cuerpo. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque en la época en la que Pablo estaba escribiendo, había una filosofía que es el gnosticismo, y ellos separaban, hacían diferencia entre la parte espiritual y la parte corporal, y pensaban que nosotros simplemente podíamos entregar nuestra vida en espíritu, pero el cuerpo era algo que no tenía nada que ver con la adoración o con nuestra comunión con Dios. Pero Pablo rompe como ese paradigma de los gnósticos y dice, no, el cuerpo también es importante y debemos ofrecer nuestros cuerpos. No solamente nuestro espíritu, sino el cuerpo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo también es una manera de ofrendar al Señor. Entonces, tanto el cuerpo como el alma deben buscar agradar al Señor y ofrecerse en servicio constante al Señor. Por otro lado, también Pablo nos habla acerca del culto racional. Entonces,
Cuando habla de culto racional debemos entender dos partes, pues como de la frase, ¿no? La primera es culto. ¿Qué es un culto? El culto es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Entonces, cuando yo estoy ofreciendo un culto, muestro mi respeto y mi amor a la persona o a lo que estoy ofreciendo culto. No, esa palabra culto, digamos, en el contexto general de un diccionario habla de ofrecer un homenaje a cualquier cosa, ¿no? Hay gente que ofrece culto a los ídolos, culto al dinero, al mundo, culto al placer. En el caso del creyente ofrecemos un culto, un homenaje externo, ¿cierto? Al Señor. Pero también nuestro culto debe ser racional. Y con esa palabra racional tiene que ver con la capacidad de nuestra mente de entender lo que estamos haciendo. Entonces, racional viene de la palabra lógicos en el griego, que tiene que ver con la facultad de la razón, de ser razonable o de ser racional, es decir, intelectual. Nosotros no tenemos una fe ciega como algunos quieren hacer creer. Dicen, no, pues es que los cristianos eso es como una fe ciega o un salto al vacío porque pues están creyendo en algo que no pueden ver, que no pueden comprobar, pero realmente nuestra adoración es una adoración racional. Nosotros entendemos en qué creemos y nuestra fe es una fe inteligente y así debe ser. Cuando nos pidan razón de nuestra fe, nosotros debemos tener una respuesta clara ante eso. Creo que algo muy bueno que se ha perdido de pronto en la iglesia y que a veces nosotras como mujeres hemos descuidado es la parte del estudio de la apologética y es la defensa de nuestra fe. Nosotros no podemos responder que creemos simplemente porque sí o porque la Biblia lo dice, sino que debe haber un conocimiento claro de las verdades bíblicas y cómo exponerlas frente a las personas que nos pidan a nosotros razón de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Nuestra fe no es un salto al vacío, nosotros tenemos una claridad de que las cosas son como son porque la palabra nos lo expone y debemos tener claridad en cuanto a eso. Por eso es bueno a veces estudiar apologética, estudiar cómo otras personas a través de la historia, otros teólogos, otros estudiosos han interpretado ciertas partes de la Biblia, a veces que para nosotros no son muy claras o a veces esas respuestas que nos pide el mundo sobre ciertas cosas, nosotros debemos tener claridad sobre eso porque nuestra fe debe ser racional, debemos saber por qué creemos lo que creemos y no significa que no tengamos dudas. Yo pienso que todos los creyentes en su camino espiritual llegan a tener ciertas dudas sobre muchas cosas. Y nosotras como mujeres, como mamás, como hermanas, debemos tener la capacidad de poder explicar y exponer la palabra del Señor con inteligencia a nuestros hijos cuando nos hagan preguntas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del origen de la creación. Debemos tener respuestas lógicas, inteligentes en eso. Y así podemos también adorar al Señor haciendo un culto, ofreciendo un culto, un homenaje racional, inteligente, sabiendo a quién adoramos, porque Dios es digno de adoración y no otros dioses, porque adoramos de la manera en que lo hacemos. Debe ser un culto inteligente, porque en nuestra iglesia se hacen las cosas de la manera en que se hacen. Esto se llama una parte en la confesión de fe que se llama ay, se me fue, que habla exactamente de cómo nosotros debemos adorar, cómo debemos organizar nuestra adoración y cómo nos lo demanda la Biblia. Esto nos habla de que nosotros cantamos, ¿cierto? Como dice la escritura, adoramos como dice la escritura, se predica lo que dice la escritura, ¿cierto? No nos salimos de ese contexto, de ese marco de la Biblia. Dentro de lo que dice la Biblia podemos movernos, tenemos cierta libertad, pero esa libertad está restringida por un principio regulador, ese es el término. El principio regulador de la adoración está establecido por la escritura y eso tiene que ver con nuestro raciocinio. Hacemos las cosas con una razón detrás de lo que hacemos, ¿sí? No es porque Edgar y Humbert se les ocurrió hacerlo de esa manera, sino que nosotros adoramos y ofrecemos un culto como la escritura nos lo demanda. Bueno, entonces la adoración es la meta final de la iglesia. Entonces el Señor Jesús es el fundamento de la iglesia y la estableció con el fin de que adorara.
Nuestro fin último es adorar a Dios, conocerlo y disfrutar de Él para siempre. Ese es el primero de los puntos del catecismo y nosotros tenemos que tener claro que ese es el propósito por el cual fuimos creados. El mundo siempre se ha hecho la pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida o por qué estoy aquí? Nosotros los creyentes tenemos esa respuesta clara y es que fuimos creados para adorar al Señor, para exaltar todos sus atributos. Ese es el fin último de nosotros como creyentes y de la iglesia en conjunto. En el Salmo 97:1, lo voy a leer. Salmo 97:1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Si nosotros leemos realmente los salmos, son un canto de adoración al Señor, pero dice que si Jehová es el que reina, debe toda la creación regocijarse. Y si la creación se regocija, ¿cuánto más nosotros que somos como el pináculo de su creación? Nada en la creación fue creado a imagen y semejanza de Dios, solamente el hombre. Y Dios creó al hombre con el fin de que lo adorara. Obviamente después de la caída el hombre hace lo contrario, ha rechazado ese reinado del Señor, por lo tanto no lo reconoce, no le adora. Romanos dice que no le dieron gracias. Y ese pecado que resalta Romanos es como el más importante entre todos, o sea, porque no vieron todo lo que Dios hizo y no le dieron gracias, entonces vino una cantidad de pecados o de consecuencias de ese pecado después de eso. Entonces, veamos qué tan delicado es no adorar al Señor, no reconocerlo como lo que Él es, como el creador, como el rey de la creación. Entonces, esa es la meta de la iglesia. Fuimos hechos iglesia para adorar al Señor. En segundo lugar, la adoración es el combustible de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros adoramos, nos conectamos íntimamente con Dios y encontramos entonces toda nuestra satisfacción en Él. La Biblia habla de cuando el pueblo de Israel empezó a buscarse su satisfacción en cisternas rotas que no retenían el agua. Y si no vinieron a mí, que soy fuente de agua de vida. Y a veces, sobre todo en el caso de nosotras como mujeres, pienso que esto es algo que tiene que ver con la humanidad en sí, pero nosotras como mujeres tenemos muchas falencias espirituales y buscamos llenarlas en cisternas rotas. A veces la mujer soltera piensa que al casarse va a llenar todos esos vacíos en su corazón por tener un esposo, entonces piensa que su esposo va a llenar esto y carga con expectativas incumplibles a su esposo cuando lo tiene. Y después se da cuenta que esta persona no puede llenar sus expectativas porque es otro pecador que también tiene sus propias necesidades que solo Dios puede llenar. Hay mujeres que piensan que con una crianza de sus hijos y cuando ellos crezcan, verlos cumplir todas sus expectativas, que eso va a llenar su corazón, pero no pasa porque ese niño que se ve muy tierno y muy inocente en su pecho, en su vientre, cuando crece también se da cuenta que peca todo el tiempo, que lastima a su mamá y entonces encontramos que tampoco satisface. Los hijos no satisfacen nuestras necesidades. A veces hay mujeres que piensan que ser exitosas en su trabajo las va a llenar porque pueden ser visibles, lo que no hace el hogar, tal vez el trabajo del hogar no es tan visible, no es tan agradecido, nadie como que lo reconoce mucho, entonces piensan que por salir a un trabajo y ser exitosas afuera van a llenar esas necesidades y tampoco sucede, entonces vienen cansadas, agotadas. Y nos damos cuenta que hemos estado buscando llenar nuestras necesidades en cisternas rotas. Pero la adoración a Dios, al Dios verdadero, es un combustible de nuestra vida espiritual porque es una cisterna que es fuente de agua viva, perdón. Entonces nos llena, nos satisface en todas las áreas de nuestra vida, nos completa y podemos no solamente tener agua para nosotros, sino que podemos dar a los demás de lo que el Señor nos ha dado. Finalmente, la adoración es una expresión eterna de gracia y de pacto. Les voy a leer este pasaje en Jeremías. Yo sé que muchas de nosotras ya lo conocemos. Está en Jeremías 31 al 34 dice así. Jeremías 31 al 34. Dice, he aquí,
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, este pasaje es impresionante porque habla de cómo el Señor ya no, estoy rayando esto, habla de cómo el Señor ya no tiene un pacto simplemente de unos sacrificios continuos o un pacto que se basa en una circuncisión, sino que ahora es un pacto mm, que tiene que ver con el corazón o un cambio de corazón en la persona. Este pacto tiene que ver con un nuevo nacimiento. Dice, ahora la adoración no va a ser externa de sacrificios de animales, sino que voy a poner mi ley en su corazón y en su mente. Y ya no habrá necesidad de que alguien diga, conoce al Señor, sino que ya lo conoceremos, ya lo tendremos en nuestra mente. Y ese es el pacto que ahora nosotros vemos después de que el Señor nos salva, nos redime, nos regenera y ahora nosotros tenemos su ley en nuestro corazón y ahora tenemos nuevos deseos, deseos de adorarle, de honrarle, de obedecerle. Entonces, esa adoración es una expresión eterna de gracia y de pacto. Ok. La adoración no es una actividad del domingo. A veces pensamos, ok, voy a adorar o estuve adorando porque pues lo hice como en la iglesia, nos reunimos, estuve adorando en la iglesia y ya. Lo que hacemos los domingos por la mañana es solo una expresión colectiva de una vida de adoración continua. Entonces, aunque es muy importante el Día del Señor, eh, el Día del Señor o el domingo es el resultado de lo que cada creyente ha venido viviendo durante el día, durante su semana, de lunes a sábado. Entonces, lo que yo vengo a ofrecerle al Señor el día domingo es el resultado de mi vida de comunión, de mi oración, de mi estudio de la palabra durante la semana. Yo no puedo, bueno, acá dice lo que hacemos los domingos por la mañana es una expresión colectiva de una vida de oración continua. Entonces no puedo esperar que el domingo, en el servicio del domingo, haya un resultado de adoración eficaz cuando mi vida entre semana fue realmente pobre en cuanto a mi comunión con el Señor. Ahora voy a hablarles acerca del culto dominical en sí, porque me parece que es importante que tengamos eso en cuenta. Pienso que desde la última reunión que tuvimos de membresía, he tenido como eso en la mente y es acerca de nuestra actitud y de cómo estamos nosotras como mujeres viendo el culto dominical. Bueno, nosotros adoramos para Dios. Eso es algo que debemos tener en cuenta. La adoración o lo que se hace en el día domingo en la iglesia no es para nosotros. La alabanza no es para nuestro deleite. El pastor predica para enseñarnos la palabra, pero finalmente lo hace para el Señor. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta porque a veces cuando salimos de la reunión decimos, bueno, ¿cómo te sentiste hoy con la alabanza? O a veces decimos, bueno, hoy la alabanza como que no me tocó tanto, como que no. O sea, realmente esto es un acto que lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos desde el momento en que entramos en la iglesia hasta que salimos es un acto de adoración. A veces pensamos que algo tan banal como poder parecer la cooperativa o el compartir con los hermanos o tomar una aromática no tiene que ver, como que es un paréntesis en medio del día del Señor, pero realmente tiene mucho que ver porque estamos mostrando el amor los unos por los otros, estamos compartiendo y todo eso tiene que ver con el culto dominical y es un acto de adoración para el Señor. Entonces, ¿cómo adoramos en la iglesia?
Primero debemos hacerlo, como dice Juan 4:24, que los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces lo hacemos en espíritu porque no es un acto externo, es decir, no adoramos solamente levantando las manos o cerrando los ojos o cantando, porque puede pasar, a mí me ha pasado muchas veces y yo creo que a todos nos pasa en algún momento que nos encontramos cantando una canción porque no la sabemos, pero nuestra mente está en otra parte. Y llega el momento en que caemos en cuenta, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto que estoy haciendo está mal porque no estoy cantando para el Señor, simplemente estoy cantando una canción que me sé, pero no estoy adorando. Entonces, mm, debemos hacerlo en espíritu. Nuestra adoración en el momento del culto dominical, y no estoy hablando solamente de las canciones, sino de nuestra actitud al escuchar la palabra, de cuando están orando, alguien está dirigiendo una oración, eso debe salir de mi espíritu. ¿Qué está pasando por mi mente cuando, por ejemplo, el hermano Héctor empieza a orar? Estoy acompañando su oración en mi mente, estoy escuchando lo que él dice, o estoy, no sé, viendo el celular, esperando a que termine, pensando en mis propias necesidades, eh, no sé, haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el momento, o estoy de verdad teniendo un espíritu de adoración, siguiendo la oración de la persona que dirige para poder decir al final amén, o a qué le estoy diciendo amén, realmente sí. Si no estoy metida en la oración, si no estoy escuchando lo que el hermano está diciendo, ¿cómo puedo decir al final amén a una oración que no estuvo, que no salió de mi corazón? También con la predicación de la palabra. Si yo no estoy teniendo una actitud de adoración, de reverencia frente a la enseñanza, frente a la predicación de la palabra, entonces no estoy adorando en espíritu, no estoy teniendo un corazón de adoración. También dice que en verdad, y esa adoración en verdad tiene que ver con mi conocimiento del Señor. Para que yo pueda adorar en verdad, quiere decir que tengo un conocimiento del Dios que está expresado en las Escrituras. Conozco quién es Dios, a quién me estoy acercando, de qué se trata todo de lo que estamos hablando en la reunión. Recuerden que les hablaba de que el culto debe ser enfocado en Cristo, pero si no le conozco, si no sé quién es, no puedo adorar en verdad porque simplemente no tengo esa verdad en mi corazón. Finalmente la pregunta no es cómo me pareció el servicio o si me gustó la alabanza, sino qué piensa Dios de mi adoración, qué piensa Dios de mi oración en la iglesia, qué piensa Dios de mis canciones, de mi actitud cuando canto, qué piensa Dios de mi actitud cuando escucho al predicador, qué está pensando Dios de lo que se está pasando por mi cabeza o de mi actitud cuando comparto con los hermanos, qué está pensando Dios de mi ofrenda, por ejemplo. Te lo estoy dando porque estoy tratando de obtener algo a mi favor, de acallar mi conciencia con ciertos comportamientos. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué le he brindado hoy a Dios? Entonces, cuando salgo del culto, puedo preguntarme eso. ¿Realmente adoré? ¿Realmente aprendí? ¿Realmente salgo con un conocimiento mayor acerca de lo que Él es, de sus atributos? ¿Qué fue lo que le di hoy a Dios? Y puedo pensar en ese punto, ok, todo se trata de Dios, pero ¿qué hay de mis necesidades? O sea, yo también vengo al servicio dominical con muchas necesidades y creo que todas hemos venido así en algún momento. Y en mi caso yo siento que como que llego al viernes y sábado ya, como decía alguien por ahí, como arrastrándome y necesito el domingo. Pero ¿qué hay entonces de mis necesidades? O sea, no tienen parte en esto. Bueno, resulta que sí, cuando yo vengo con un corazón de adoración y en realidad adoro, hay unos resultados naturales de eso. En primer lugar, cuando adoramos colectivamente como iglesia hay una unidad y una comunión. Entonces, imagínense cómo puede la adoración colectiva unir a la iglesia cuando todos en ese momento, digamos que hay 130 personas en la iglesia, todos hombres, mujeres y niños estamos cantando una misma canción con unas mismas palabras, una misma letra y estamos cantando al ritmo de unos instrumentos y pensando en nuestra mente en los mismos atributos del Señor y todos estamos juntos en esa armonía, en esa comunión adorando al mismo Padre. Eso resulta en la unidad
y en la comunión y en el amor que crece los unos por los otros. También hay una satisfacción de nuestras necesidades. Recordemos que la Biblia dice que nos deleitamos en el Señor y Él concede las peticiones de nuestro corazón. Podemos descargar nuestra alma en oración, salir llenas de su palabra, con consejos y con un refrigerio nuevo que encontramos en su palabra. Y además entramos en una relación adecuada con Dios y con otros. No sé si para ustedes haya funcionado de esta manera, pero últimamente la iglesia, las enseñanzas se han enfocado muchísimo en el tema de la unidad. Y para mí ha sido muy confrontante todos estos mensajes, pero siento que el Señor ha hablado a mi alma y esto ha ayudado a que sienta un amor más genuino que antes por mis hermanos. Y eso es lo que hace la adoración, eso es lo que hace la predicación de la palabra en nosotros. Entonces realmente hay unos resultados espectaculares cuando adoramos comunitariamente como iglesia. Bueno, aquí en esta parte quiero hablar de algo que pareciera muy poco espiritual, pero creo que es necesario tratarlo. Son unas aplicaciones muy particulares en cuanto al culto dominical. Es triste ver que hay muchas familias que llegan tarde a la iglesia y yo siento que a veces no es simplemente descuido o que voluntariamente quieren llegar tarde, sino que hace falta desarrollar ciertos hábitos para esto en primer lugar creo que es importante que entendamos lo urgente que es empezar a cambiar estos hábitos negativos que tenemos por hábitos positivos para que nuestro culto sea realmente un acto de adoración de principio a fin. Y esa preparación para el culto empieza desde el día anterior, desde el día sábado. Entonces, aquí hay unos tips como importantes para que lleguemos temprano a la iglesia y para que nuestro día de iglesia o de adoración sea más fructífero. Entonces, pues se los voy a dejar. Espero que ninguna hermana se sienta como ofendida en su manera de hacer las cosas por lo que voy a decir. Igual sé que hay hermanas que son muy hábiles en todo este tema, pero si alguna llega a servir el consejo de verdad que ojalá pueda ponerlo en práctica. Entonces, el primer consejo es dejar todo listo para la mañana siguiente. Entonces, cuando a veces tenemos niños pequeños y a veces estamos viendo que no alcanzamos a llegar a la iglesia temprano porque se nos hace tarde por alistar muchas cosas, que bañar los niños, el desayuno, todo. Entonces, bueno, es alistar todo esto desde el día anterior. Podemos dejar lista la ropa, la maleta ya con la Biblia, lo que vayamos a llevar, el cuaderno, las cosas para entretener incluso a los bebés, todo listo desde el día anterior, la Biblia. Planear también desde el día anterior el desayuno del día siguiente, que no tengamos que salir a buscarnos el pan, la leche a último momento, sino que podamos dejar listo, ok, mañana voy a hacer esto desayuno y dejo algunas cosas adelantadas. Importante ir a dormir temprano, sobre todo con niños pequeños, para que no sea tan difícil levantarlos al día siguiente. También es un buen hábito revisar las notas del sermón del domingo anterior. No, en nuestro caso, sabemos que nuestra iglesia lleva unas enseñanzas consecutivas de la Biblia y es bueno llegar como con cierto repaso para saber en dónde íbamos y cuando nos pregunten, ¿recuerdan de qué se trataba? Entonces podamos responder. Y también gestionar pues temas de transporte. Ya sabemos que nuestra iglesia ya queda un poco más lejos, entonces también dejar eso listo, cómo vamos a llegar a la iglesia y todo. Recargar la tarjeta a los que tienen que ir en zip, etc. Eh, Ahora, en el día domingo, entonces, ¿qué pasa en la mañana antes de salir? Entonces, levantarme con el tiempo suficiente. Si sé que todos los domingos estoy llegando tarde porque me estoy levantando una hora antes y no me alcanza el tiempo, entonces ahora toca levantarse 2 horas antes para que nos alcance el tiempo. Eh, Aquí hay algo importante y es vernos al espejo antes de salir de casa. Entonces, como ya habíamos alistado la ropa al día anterior, a veces en el caso de nosotras como mujeres, y es algo que me ha confrontado mucho, sobre todo desde la enseñanza del domingo pasado, el pastor Edgar hablaba ayer hablaba acerca de que mi amor por mi hermano me impide ser tropiezo. No solo ese amor me impide ser tropiezo para mí misma, pero también para mi hermano. Y he estado pensando en esto porque lamentablemente he tenido que escuchar a algunos hermanos que se me han acercado a hablarme de la forma en que se visten.
algunas mujeres de la iglesia y me han dicho que es tropiezo para ellos. Y es triste que algún hermano tenga que voltear la mirada porque tiene que guardar su corazón de estas cosas. Entonces, la manera en que yo me he visto también puede llegar a ser, si la manera en que yo me he visto está siendo tropiezo para los hombres de la iglesia, o bueno, pienso que es como para los hombres de la iglesia. eh, Creo que hay un niño que está rayándome las diapositivas. Em, entonces, si esto está haciendo tropiezo, yo debo cuidarme de eso, porque yo voy a la iglesia a adorar y no puedo hacer que sea un impedimento para que otros adoren la forma en que voy vestida, ¿sí? Entonces, por eso pongo eso ahí, como que me veo al espejo antes de salir y pienso la forma en que estoy vestida, promueve la adoración de la iglesia, promueve que los demás puedan adorar. Yo sé que es un tema bastante delicado y probablemente tenga, alguien me escriba más tarde, pero les invito a pensar en eso. De verdad que no lo hubiera dicho si no hubiera personas que, de verdad, hombres que se han acercado y no son hombres que realmente yo los conozca por ser hombres mundanales, de verdad son. De hecho, el hecho de que me lo hayan dicho, como que tienen que mirar para otros lados porque son hombres piadosos y me preocupa eso, que estemos siendo motivo como de tropiezo. Bueno, otro punto es orar antes. Ojalá pudiéramos sacar un espacio de una oración corta donde podamos orar por el servicio, por nuestra actitud, porque el Señor nos hable por medio de su palabra, porque el Señor bendiga a los pastores, a las personas que van a servir, los músicos, maestros de niños. Y lo más importante es tener una gran expectativa. No podemos pensar en el domingo como, ay, tengo que madrugar, ir a la iglesia. Debemos tener una expectativa de que vamos a recibir algo del Señor durante ese tiempo de adoración y eso también es importante para las que somos mamás, mostrar una expectativa del culto dominical a nuestros hijos porque eso los anima, que ellos vean que para nosotros guardar el día del Señor es algo que es emocionante, que es divertido porque vamos a encontrar algo nuevo en el Señor y eso los va a animar a ellos también a asistir. Bueno, el culto debe ser un culto cristocéntrico. Hay un pasaje que dice, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando tenemos en claro delante de quien nos vamos a presentar como iglesia, que es un Dios inmortal, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. A ese Dios es al que vamos a adorar como iglesia, entonces nuestra actitud va a cambiar. Si nosotros sabemos que a Él es al que le vamos a cantar las canciones que cantamos, si cuando cerramos nuestros ojos sabemos que es Dios el que está frente a nosotros y al que le estamos ofreciendo hoy una oración, una ofrenda, créanme que la actitud cambia en el culto dominical porque sabemos que es un Dios santo, un Dios que es poderoso, que es eterno, que es santo. Y estamos eh, pensando que nuestra vida es tal vez demasiado baja o demasiado pequeña para presentarnos delante de Él. Y podemos entender su gracia porque ahora podemos presentarnos delante de Él, delante del trono de su gracia, que ahora la cortina que nos separaba se ha roto y tenemos acceso directamente ante ese trono de Dios al que antes cuando un sacerdote entraba y se hallaba pecado caía muerto inmediatamente. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente, entonces nuestra actitud va a cambiar en medio del servicio dominical. Entonces, ¿cómo podemos conducir nuestras vidas cada día y darle forma a nuestra reunión dominical para glorificar a ese Dios santo del que nos habla Timoteo? Entonces, desde el sábado debo empezar a prepararme para ir a adorar el domingo. Y el domingo en la iglesia debo empezar desde el momento de la oración en la mañana. Ojalá todos pudiéramos llegar temprano a la iglesia y a participar de ese tiempo de oración con una actitud correcta, sabiendo que me presento delante de un Dios santo y que todo lo que hago durante el culto dominical es un acto de adoración al Señor. Ahora, debo tener cuidado también con la idolatría. Cuando no conocemos la correcta revelación del Dios de las Escrituras, podremos encontrarnos adorando a un Dios que hemos creado en nuestra imaginación, a nuestra imagen y semejanza. Es importante
mis hermanas, que nosotras estudiemos la palabra del Señor, que aprendamos a conocerle. Qué importante que podamos leer, por ejemplo, el libro de Job, donde se revela a través de las palabras de Job y a través de lo que Dios dice acerca del mismo, el carácter de Dios. En cada una de las páginas de la Biblia podemos encontrar manifestaciones de lo que Dios es, de su carácter, de su voluntad. Y en el Nuevo Testamento encontramos la mayor revelación de quién es Dios en Jesucristo. Jesucristo se hizo carne para mostrarnos la esencia de Dios en forma clara. Él es la máxima revelación de Dios. Así que cuando estudiamos la palabra, leemos la escritura, sabemos quién es Dios, cuál es su voluntad y no vamos a estar pensando o a tener una imagen errada de Dios. Porque a veces podemos hacer eso, podemos encontrarnos orando, creyendo en un Dios que no es el Dios de la escritura y esto es idolatría. También puede pasar que hay momentos en nuestra vida o en nuestra semana en la que nos encontramos adorando cualquier otra cosa que no es Dios. Cuando no adoramos a Dios, adoramos otra cosa porque nuestro corazón está inclinado hacia la adoración. Somos adoradores por naturaleza y cuando no adoramos a Dios, el Dios de las Escrituras, vamos a adorar cualquier otra cosa. El culto también debe estar centrado en la palabra y yo doy muchas gracias al Señor porque nuestros pastores y los hermanos que predican han tenido bastante cuidado de predicarnos la palabra del Señor. Y esto es importante porque, como dice 1 Corintios 1:21, a Dios le agradó salvarnos por medio de la predicación. Entonces la predicación es suficiente para que una persona sea salva. Se expone la palabra. La Biblia dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces la predicación de la palabra debe ser el centro en la enseñanza, en el día domingo. No es tanto la música. Hay iglesias que se enfocan en la música y dicen, vamos a dejar que el Señor fluya por medio de la música y cantan y cantan y cantan, pero no se predicó la palabra, no se expuso el mensaje de la palabra. Y la predicación de la palabra es el centro del mensaje. Ahora no podemos irnos al otro extremo, entonces digo, no, yo llego entonces más o menos cuando se acabe la alabanza porque lo importante es que escuche la palabra. Realmente, como les decía hace rato, todo el acto de adoración del domingo, del día del Señor es importante, pero el acto central es la exposición de la palabra porque nos revela a Cristo. Y también, finalmente, debemos desarrollar un corazón adorador. Entonces, como les decía al principio, no solamente adoro el domingo, sino que la adoración que yo muestro el domingo en comunidad con la iglesia es una expresión comunitaria de algo que he venido desarrollando durante la semana. Yo no puedo falsificar mi adoración. Tal vez a los ojos de los demás en la iglesia pueda llegar a mostrar una adoración que pareciera genuina, pero no puedo falsificar una adoración verdadera delante de Dios. Yo no puedo adorar de una forma genuina un domingo en la mañana, sino una manifestación de esa misma adoración de lunes a sábado. Si durante la semana no toco la Biblia, no oro, no canto, no vivo una vida de sumisión al Señor, a sus mandamientos, realmente no puedo llegar el domingo a manifestar una adoración verdadera porque se vuelve un acto de hipocresía. Ahora la solución no es, entonces no voy el domingo para no ser hipócrita, no. La solución es revisar mi día a día, revisar el resto del tiempo para que mi adoración comunitaria aporte al cuerpo. Debo revisar cómo es mi adoración individual, cómo estoy viviendo yo entre semana. ¿Realmente estoy sometiendo mi vida en reverencia al Señor Santo que vengo a adorarle el domingo? ¿O simplemente creo que vengo el domingo y cumplo con ciertos estándares de adoración, cierro los ojos, levanto las manos, canto, ofrendo, traigo una libra de amor o sí, creo que siempre se me quedó ese término de la libra de amor, traigo lo de la canasta de amor, comparto con los hermanos, oro, pero el resto de la semana realmente me olvido de quién es Dios. Me olvido de sacar un tiempo personal para vivir para Él. Entonces, no estoy demostrando realmente una adoración genuina cuando el resto del tiempo no lo estoy haciendo. No puedo falsificar la adoración verdadera a Dios. La adoración en sí es una prioridad. Si no
estoy adorando con lo que hemos hablado hoy? Si hacemos una evaluación objetiva de nuestra alma y de nuestro estado espiritual, me doy cuenta que no estoy adorando, entonces debo hacer de esto una prioridad. ¿Qué cosas en mi vida debo cambiar para que mi adoración al Señor sea mi prioridad? La adoración requiere disciplina, no es algo que fluya naturalmente. A veces pensamos que hoy, ok, hoy la música en la iglesia, esta canción es muy bonita, entonces me lleva a adorar. A veces nos dejamos mover por ese emocionalismo de las canciones o de ciertas predicaciones que como que nos llegan, entonces pensamos que porque sentimos algo en nuestras emociones estamos adorando en respuesta a eso. Pero la adoración es una disciplina continua. Yo tengo que estar en la capacidad de adorar mientras, no sé, estoy lavando la ropa de mis hijos, mientras estoy limpiando el reguero en la cocina. Eso es, si lo estoy haciendo para el Señor, dice la Biblia que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Así que estas pequeñas cosas que tal vez no parezcan muy espirituales también son un acto de adoración porque mi actitud al hacerlas revela para quién lo estoy haciendo. Si estoy haciendo todas estas cosas con una actitud quejosa, victimizante, realmente no estoy adorando porque no lo estoy haciendo para el Señor. Entonces requiere disciplina, requiere conocimiento de la palabra, requiere conocimiento de quién es Dios, esforzarme en aprender acerca del Señor, en una vida de oración, en las disciplinas también, hábitos que estoy desarrollando para ir a la iglesia temprano, por ejemplo, llevar lo necesario para estar dispuesta a que nada me distraiga, disciplina en dejar ciertos hábitos externos que estén tomando de mi tiempo y que no me permitan tener una comunión con Dios entre semanas. Eso requiere disciplina, requiere un sacrificio a nuestra parte, como decía al principio. Dios está pidiendo que ofrezcamos un sacrificio vivo y un sacrificio no es algo fácil de dar, por eso se llama sacrificio, porque implica morir a algo. También requiere sumisión de nuestra parte, someternos a la voluntad del Señor, como nos decía Kitar en la sesión pasada, la reunión de mujeres, sumisión a otros, a las autoridades. También la adoración es consagrarnos. Ese tema de consagrar tiene que ver con entregarnos o renunciar a algo que es de nuestra propiedad. Si nosotros en este momento creemos que tenemos una voluntad, un cuerpo, un tiempo, al consagrar estas cosas a Dios significa que yo renuncio a la propiedad que tengo sobre mí misma y estoy consagrando mi vida al Señor, a su servicio, para que Él haga conmigo según su voluntad. También la adoración habla de servir a Dios cada día, no el día domingo, sino cada día. A veces creemos que que sirvo al Señor, por ejemplo, en mi caso, enseñando a las mujeres. Entonces, bueno, yo estoy sirviendo al Señor porque le enseño a las mujeres, pero se me olvida que también es un servicio al Señor, lo que les decía ahorita, servir a mis hijos, servir a mi esposo, servir, por ejemplo, a mi mamá o a mi papá en alguna cosa que yo los pudiera ayudar. Servir al Señor también implica predicar el evangelio a las personas que lo necesitan. Cuando ayudo a otros, cuando hago un trabajo, cuando tengo un trabajo y lo hago con diligencia, estoy sirviendo a Dios. En todo eso estoy mostrando una sumisión al Señor y es un acto de adoración. Y quiero dejarlas finalmente con este pasaje en Lucas 42. Todas conocemos la historia de Marta y María. Y Marta está afanada con muchas cosas y está afanada con los oficios y piensa que María no la ayuda. Y entonces se queja con Jesús y le dice, yo estoy aquí haciendo esto y aquello, y María ahí sentada no hace nada. Entonces el Señor le dice esta parte. Dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces no significa que deje de hacer lo otro, no significa que deje de hacer mis deberes, pero sí que entienda que no es solamente necesario estar haciendo muchas cosas y metidas, nosotras como mujeres somos expertas en meternos en muchas cosas y en decir que sí a todo, a veces es necesario decir que no a algunas cosas, porque es importante que la adoración sea una prioridad, que sacar tiempo para lo importante sea nuestra prioridad y que escojamos esa parte que es necesaria. Dice el pasaje, solo una cosa es necesaria.
Así que no nos sirve de nada ser muy buenas en muchas cosas si no estamos adorando al Señor. Ese es nuestro objetivo, el Señor nos creó para eso. Y si estamos cumpliendo muchas cosas, pero no adoramos, no estamos cumpliendo aquello para lo cual fuimos llamadas. Entonces, que todo en nuestra vida de lunes a domingo sea un acto de adoración. Preguntémonos cómo podemos mejorar nosotras como mujeres eh, la adoración durante el servicio dominical, que no seamos tropiezo ni con, no solamente con el vestido, porque pronto me enfoqué solo en eso, sino que tampoco seamos tropiezos con nuestros comentarios, que no seamos tropiezo en el servicio, que no seamos tropiezo para los servidores o para los pastores en nuestra actitud al escuchar la palabra. En la membresía nos decían que había eh, algunas personas que se estaban quedando dormidas y bueno, yo que he tenido la oportunidad de enseñar, cuando uno ve que una persona bosteza para uno es muy duro porque uno llega a pensar que, aunque uno lo está haciendo para Dios, llega a pensar que lo que uno está diciendo no está aburrido, no están entendiendo. Así que también nuestra actitud o nuestra comunicación no verbal puede llegar a ser tropiezo. Entonces, administrémonos bien en nuestra forma de vestir, en nuestras actitudes, en prepararnos desde el día anterior, en llegar puntuales para que podamos adorar comunitariamente en la iglesia. Todo eso es importante. Y que nuestra vida de adoración o nuestra expresión de adoración comunitaria el día domingo sea un reflejo de lo que hemos venido viviendo nosotras del lunes a sábado. Eso es importante y que el Señor nos dé de su gracia porque este tema de adorarlo como Él merece es bastante difícil. Nos quedaríamos muy cortas realmente. Bueno, mis hermanas, no sé si a este punto alguna tenga algún comentario. Uy, las 8, no estaba viendo el reloj, es la hora exacta. No sé si alguna quiere hacer algún comentario, tenga alguna pregunta. Estoy abierta a escuchar si de pronto no están de acuerdo con algunas de las cosas que se hablaron. De todas maneras, sí les pido en este punto algo de misericordia igual. Aunque se está exponiendo la palabra del Señor, la está exponiendo una persona con bastantes falencias y espero que así como el Señor habló a mi vida a través de la preparación de esta enseñanza también, pues haya hablado a la vida de ustedes, que el Señor de verdad nos dé su gracia. Este tema de la adoración por ser central y por ser algo tan individual es muy difícil de exponer porque ustedes pueden pensar, bueno, nadie puede juzgar la forma en que yo adoro, eso es un tema entre Dios y yo, pero la palabra es clara en algunos puntos y pienso que en esos puntos en los que la palabra habla es necesario que hablemos y que tengamos como un consenso o un estándar en lo que pide el Señor. Dentro de eso podemos movernos con libertad, pero fuera de eso pues no podemos ir porque la palabra ha dejado un estándar en cuanto a la adoración. Entonces, no sé, mis hermanas las escucho, si alguien quiere compartir, dar su opinión, algún comentario. No, mire, pues muchas gracias por la enseñanza, que creo que nos viene bien en cualquier momento y a todas. De verdad que es un tema que eh, no hay un momento en el que no lo en que lo dejemos de vivir. Entonces, pues gracias por recordarlo. Y en cuanto a la predicación, que me decía que es duro para el que enseña cuando ve eh, bostezar a alguien, no necesariamente las personas bostezan por aburrimiento, puede ser hambre, puede ser un cansancio que vienen trayendo de días anteriores. He tenido la oportunidad de hablar con hermanos que les toca muy pesado en la semana, se esfuerzan y aún llegan trasnochados a la iglesia porque quieren estar ahí y pues les es muy difícil de todas formas mantener 5 sentidos con tranquilidad poniendo atención a las prédicas. Entonces, pues por eso tranquila, Mile. Y de pronto se acá en algún momento nos volvemos a reunir como hermanas y llegase a pasar, pues también evaluar esa parte. Y lo mismo, si alguna hermana, porque bueno, yo evaluaba la pasada enseñanza de Víctor, que de pronto él
la dinámica es más participativa dentro de la reunión y nosotras no lo ejercitamos. Entonces, para mí fue una inquietud que quedó en mi corazón y que voy a tratar de manejarla para cuando me toque las enseñanzas. También para que, pues teniendo en cuenta que muchas no pueden estar al 100%, pero otras de pronto podrían apoyar un poquito más la reunión y cuando nos corresponda, no nos sintamos tampoco tan solitas enseñando. Ok, Olguita, gracias. Sí, tienes toda la razón con respecto al bostezo, sí, porque yo creo que igual también muchas veces lo he hecho, aunque el tapabocas las últimas veces nos salva, ¿no? Pero sí es cierto, a veces podemos malinterpretar ciertas actitudes y eso es parte también como de la adoración colectiva y lo que decía Edgar ayer en el mensaje es que cuando tenemos un amor maduro, aprendemos también a conocer o a ver las necesidades del otro, entonces podemos entender, por ejemplo, eso, que el hermano puede estar cansado, que la hermana puede venir, no sé, de un día de estar con los hijos enfermos, todo eso desgasta y aún así, pues están en la iglesia y eso es algo de admirar y de valorar. Entonces, si no podemos tampoco juzgar ciertas actitudes en otros, más bien podríamos acercarnos, ¿no? Y preguntar, pues, qué pasa, si todo va bien. Y eso es una manera de mostrar también amor por el hermano. Y en cuanto a lo de la participación, también estoy de acuerdo, creo que fue algo que me gustó mucho de la enseñanza de guitar eso, como de la parte más como taller, como de participativas, es muy chévere. No soy muy buena para hacerlo, pero creo que sí es necesario que lo pongamos como en práctica. No sé si alguna otra hermana quiera dar alguna opinión, algún comentario. Hermanita, con respecto a lo de que se duermen, también hay otro que yo he visto muchas señoras ya de edad, sí, que ya no se soportan y se van durmiendo. Y ya eso es porque a veces llegan hasta el bus y se van durmiendo. O llegan a una reunión y de una vez quedan dormidas, pero ya es porque es como por la edad o por sí, yo no sé, algo les pasa. Yo no vi una en la iglesia dormida. Sí, también es tema también de edad, Eso, se entiende. sí. Bueno, y me quedó preocupando es la forma de que de vestir se refería a la hermana Milena a que las mujeres no se están vistiendo como con decoro, sino como un poquito escandalosas o como llamativas. Sí, sí es por ahí. Ah, Pues yo sé que es un tema un poco sí, delicado, delicado, pero sí es para tener en cuenta de todas maneras, porque ayer me llamó mucho la atención lo que decía Tita acerca de ser tropiezo y pienso no, que sí, nosotras como mujeres podemos llegar a ser tropiezo y no solamente con el tema del vestido, eso es solamente una de las maneras. Pienso que hay muchas maneras en las que podemos ser tropiezo y ya el Señor yo creo que irá como inquietando a cada una de nosotras en cuanto sí. a eso, en cuanto, Y bueno, yo voy a la iglesia y la forma en que me visto, en que me expreso, en que hablo con los hermanos varones, todo eso tiene de que ir, pronto, sí, de señora. pronto, sí, si a mí me ven esas, de pronto eso a mí me puede decir divinamente, porque yo como a Ok, veces hablo y sé lo que hablo. no, lo tendré en cuenta mi hermana cuando la vea por ahí mal vestida, se lo haré saber. Pero sí, en un tiempo atrás, yo, ay, como es que esa forma que yo tenía, ya se me ha pasado, bueno, que yo llegué y le dije hasta el pastor, eso fue, estaba el pastor Rodrigo y yo le dije, no, es que esa hermana, ¿cómo se viene? No se puede, eso es piedra de tropiezo y eso es para que se viste así, es para que los hombres la miren y los hermanos que, esa vez, pero se hace mucho, su merced todavía no estaba ya, Milena, hermana Milena. Pero ya he aprendido un poquito de prudencia, un poquito. Sí, hermana, eso es un tema muy delicado y no creo, o sea, no creo que definitivamente ninguna de las hermanas que estamos en la iglesia vaya a la iglesia con esa intención de hacerlo. O sea, jamás se me ha pasado a mí por la cabeza que No, haya no, una no, mujer no. que lo haga. Ahorita no, Pero, no pero he visto, sí, pero pero sí pasa de pronto, por eso digo, a veces nosotros lo hacemos y no somos muy conscientes de eso. Por eso es sí, bueno cuando sí, hacer ese hermana, ejercicio, cuando no solamente en los domingos, sino en general, cuando yo voy a salir a la calle, debo mirarme
al espejo y pensar si la forma en que yo me estoy vistiendo puede ser tropiezo, porque no solamente para los hermanos en la iglesia, sino que puede ser Sí, tropiezo para cualquier hombre en la calle o algo así. Tampoco quiere decir que haya unas reglas estrictas de esto se puede poner uno o esto no, o que tengo que vestirme con la falda súper larga. No, no no, necesariamente. hasta con un pantalón apretado o hasta con la forma de caminar, las señas que uno haga. Sí, eso puede suceder. Entonces, eso es un tema más del corazón, de evaluarme, y decir, bueno, yo cómo me estoy vistiendo y Uno si de esta camino. manera puedo llegar a ser tropiezo, entonces es mejor como buscar otra prenda, pero es Ay, algo qué miedo. delicado y que yo creo que después podríamos hablar, un tema Sí, a un mí día, sí un me, lunes de estos podríamos hablar del tema, pero no lo voy a hacer yo, le voy a dar esa tarea a otra persona sí, para no no, a mí sí, meterme en a mí yo problemas. no me pondría brava que me dijeran, mire, usted esto, usted está fallando en esto, usted esto. Sí, porque, ay, con los errores que uno comete. Ujú. No todas, Ay, hermanas, estamos ahí porque si algunas personas podemos fallar en el vestido, otras podemos fallar en la imprudencia, otras podemos fallar con actitudes, con gestos. Yo creo que todas tenemos, y todo eso está igualmente mal. Entonces, eso está parte también de cuidarnos las unas a las otras. sí, Lo que usted dice, y decía Edguita también, es una muestra de amor acercarnos y decirnos esas cosas. Entonces, si hermanas, ustedes también fallan en alguna de esas cosas, en la forma de vestir, de hablar, estoy abierta a eso. No significa que no me vaya a poner de mala genio, no mentiras. Es difícil recibir una crítica y una exhortación, pero que el Señor nos dé gracia para hacerlo en amor claro, y también a sí. recibir cada una el consejo del Señor. Entonces, Claro, para evitar que pase eso, entonces revisemos nuestra actitud antes de ir a la iglesia, con qué actitud estoy yendo, con por qué me estoy vistiendo como me he visto, lo estoy haciendo para honrar al Señor, y la forma en que he visto puede llegar a ser un tropiezo para alguien, entonces debo parar ahí y no sé, reevaluar la ropa que me voy a colocar. Entonces, eso sí tiene que ver más con lo que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones, que el sí. Señor nos dé discernimiento a cada una para que no nos tengan que llamar, sino que cada una podamos adquirir Ay, ese sí. discernimiento Qué de parte del vergüenza. Señor. Pero sería bueno que de pronto dieran una charla en la iglesia, un día un tema de esos para que uno miren que falla, que a todas nos Ujú. caería bien. Sí, mi hermana, Sí, sí. Igual pues voy a tenerlo como en cuenta para que podamos sacar un lunes para hablar del tema, porque me sí, parece sí. importante eso. En cuanto a no ser piedra de tropiezo nosotras como mujeres, es importante, pero ya sería un tema aparte. No sé si alguna más tenga algún comentario, oramos. Gracias, hermanitas, gracias. Que Dios la bendiga, hermana. Amén, hermano. Bueno. ¿Alguien más tiene algo que decir? No, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dé gracia en todo este tiempo, con todo esto que hemos aprendido, y que podamos poner en práctica lo que creamos que está de acuerdo a su palabra. Señor, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir como hermanas. Tu consejo nos viene muy a bien, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, especialmente que tú guardes el corazón de mis hermanas, Dios. Yo sé que algunos de estos temas no son muy agradables, a veces nos vemos fallando en ciertas cosas, a veces nuestro corazón pone resistencia frente a tu consejo, pero yo te pido, Señor amado, que seas tú el que revele en cada una de nosotras el punto de falencia en nuestra adoración. Señor, que este mensaje no sea tomado como un regaño, como un mensaje legalista, Dios, porque no ha sido de ninguna manera mi intención expresarlo de esta manera. Yo te pido que tú, Señor, nos hagas entender que nuestra prioridad, Dios, siempre debe ser adorarte todo el tiempo, Señor, no solo el día domingo, sino todo el tiempo desde que nos levantamos, Señor, hasta que nos acostamos cada día, Señor, de la semana. Debemos tener una actitud de adoración. Te pido perdón, Señor, porque a veces no estamos reconociendo a quien adoramos. Tenemos un conocimiento muy pobre de quién eres, Señor, y esto nos lleva a menospreciarte, a, a no tener una actitud sumisa ni reverente delante de ti. A veces estamos siendo muy irreverentes en el día del Señor, en la comunión
con otros al adorarte. Perdónanos porque nos encontramos pensando en otras cosas, en el momento de la adoración o de la alabanza, de la enseñanza de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tal vez no administramos bien nuestro tiempo desde el día anterior para poder llegar puntuales a la iglesia, o tal vez no ha sido una prioridad, Señor, para nosotros llegar a la iglesia temprano. Perdónanos, Dios, si ha sido así. Ayúdanos a entender lo importante que es, Señor, tener una actitud correcta y poder venir el domingo a hacer una expresión, Señor, de lo que hemos venido viviendo entre semana. Ayúdanos a ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Que haya una coherencia, Señor, entre la doctrina que hay en nuestra mente, Señor, y lo que vivimos. Porque a veces tenemos mucho conocimiento, Señor, en nuestra cabeza, pero nuestros pies no caminan, Señor, por donde van nuestros pensamientos. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a vivir lo que decimos, lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a ser consistentes con lo que tú nos has mandado. Ayúdanos a cuidarnos de la forma en que hablamos, de la forma en que vestimos, que de ninguna manera, Señor, te deshonremos con nuestras palabras, con nuestros cuerpos, sino que podamos ser de bendición para otros, que podamos más bien traer a otros, Señor, acercarlos a ti, no ser tropiezo. Guárdanos, Señor, como mujeres de ser tropiezo para nuestros hermanos. Guárdanos, Señor, de ser tropiezo con la forma en que hablamos, con la forma en que actuamos, Señor. Guárdanos de ser tropiezo en medio de la iglesia, Señor, de ser distracción de ti, Señor. La gloria debe ser para ti, los ojos deben estar puestos en ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, cuando fallamos en nuestra adoración. Ofrecemos constantemente una adoración imperfecta, Señor, humana, llena y cargada de nuestro pecado, de orgullo, Señor, de altivez. Te pedimos que santifiques nuestro corazón, Señor, que nos des a beber de ti, Señor, de esa fuente de agua de vida, y que podamos también, Señor, ser bendición para otros. Te lo pido, Señor, guárdanos en esta semana. Guarda a mis hermanas que pasan por necesidad, por la enfermedad, por necesidades económicas, Señor. Te pido que todas las cosas, Señor, obren para el bien de nuestra alma y que podamos entenderlo de esa manera, Dios. Te pido, Señor amado, por los hijos de algunas hermanas que sé que están enfermos, Señor. Hay mucha enfermedad en medio de nuestros niños. Te ruego, Señor, que tú sanes el cuerpo, Señor, de cada uno de ellos. Te pido, Señor amado, que tú fortalezcas el corazón, Señor, de cada una de nosotras como mamás, porque esto afecta demasiado nuestra alma, Señor, nuestras emociones. Pero te pido que tú nos des paz, confianza en tu soberanía y que obres, Señor, en medio de todo esto, para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que tú obras aún en medio de la dificultad para formar nuestro carácter, Señor, para darnos a conocer también tu misericordia. Te pido, Señor, que tú obres en la salud de todos estos niños, de la salud de mis hermanas también que pasan por la enfermedad. Y te pido, Señor amado, que podamos ver tu mano obrando, Señor, en cada una de nosotras. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas,